Es más a las cosas, no y buenos días. Bueno, vamos a pasar a la lista el día de hoy. José Alfredo Ballesteros. José Alfredo Ballesteros. Presente. Tomás Buriticado. Dana Jimena. Dana Jimena. Luis Miguel. Luis Miguel. John Alejandro. Eduardo David. O Edgar David. Ah, no, pero no ha llegado a ver. John Alejandro me dijo que estaba acá, ¿sí o qué? David. Francisco Gómez. Francisco. Mariana. Angie. Angie Melissa López, sí. Laura Alejandra López. Hola, profe, sí, yo le mandé un correo. Sí. Santiago Machado. Dani Alexis Moreno. Andrés Felipe Ortega. Alejandro Patiño. Alejandro Patiño. María Fernanda Piedrahíta. Ella todavía está incapacitada, ¿cierto? Tomás Sepúlveda. Tomás Sepúlveda. Valentina Sierra. Y Juan Sebastián Villa. Bueno, chicos, entonces, antes de comenzar la clase vamos a conversar un ratito. Es el clásico, muchachos. ¿Cuál es el clásico? Tenemos que hablar. No. El clásico de cuando la novia o el novio le dice a su pareja, tenemos que hablar. Ese clásico. Ay, Chicos, pensé que era mí, pensé que era yo, no soy yo, eres tú, pero realmente está pasando en todos los cursos de expresión gráfica. Estaba hablando con los demás compañeros que parte del curso, con el profesor Carlos Arrieta y con la profesora Natalia Gómez, y se presenta la misma situación a lo largo de todo el curso, y es justamente la inasistencia, por un lado. Dos, no generalizo, porque yo sé que hay muchos de ustedes aquí que participan aquí activamente, entonces no voy a generalizar, sino que, mejor dicho, voy a generar un comentario muy global, pero que no está siendo específico para todos, porque no es un caso que yo pueda atribuirle a que todos están con el mismo comportamiento. Sin embargo, no mucha inasistencia. Y lo otro es que los trabajos del curso, en ocasiones, y eso sí lo podría decir yo, son algunos pocos los que lo terminan, lo hacen con empeño, y hay otros que simplemente no lo hacen. Particularmente en este curso, no he tenido ese inconveniente, pero en otro curso que yo manejo sí hay demasiada relajación. Entonces simplemente hacen cuando quieren y cuando no quieren, pues inclusive me lo demuestran y me lo dicen que no tienen ganas de hacer absolutamente nada. Entonces yo no puedo exactamente lo mismo. Y me percaté de la clase pasada, es decir ayer, que les expliqué un tema nuevo
Y le dije, bueno, vamos a comenzar de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, y no sabía ni siquiera por dónde comenzar. Entonces tampoco le estaban parando bolas. Entonces vamos a cambiar un poco las normas del juego, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las normas del juego? Que yo creo que de todas maneras siguen dentro de un contexto legal. Igual lo conversamos con los demás profesores. Y desde que nosotros lo manejemos de esa forma y que sea informado, pues no hay ningún inconveniente. De todas maneras se entiende que hay un trabajo en clase que es obligatorio y hay una participación en clase que, al igual que la asistencia para lo de las faltas, es obligatoria. Está en el manual, pues acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Cada una de las clases va a tener un entregable que es constitutivo de nota. ¿Vale? ¿Cómo así? Que si no presentan el entregable, se califica sobre 0.5 menos de la nota máxima. ¿Vale? Entonces, no se califica sobre 5, sino se califica sobre 4,5. Ahora ustedes van a decir, profe, pero ¿cómo va a hacer eso? Bueno, se lo puedo cambiar de una forma todavía más legal. Podemos colocar de que la nota del 20% que sigue está compuesta de diferentes notas, cada una tiene un porcentaje, entonces le puedo atribuir un 10% a cada una de las notas, si es 0 o 5, dependiendo pues del entregable que ustedes me hagan. Es decir, es una muestra compuesta de notas lo que hace una nota del 20%. Y eso es perfectamente normal. Entonces, les estoy dando a ustedes la posibilidad de que constituyan su nota para que al final ustedes tengan esa calificación sobre 5. ¿Vale? ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Pues básicamente lo que ustedes pagaron por venir a hacer acá, estar en clase. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, no es un ejercicio extremadamente exagerado, ustedes se han dado cuenta que todos los ejercicios que nosotros manejamos en clase son perfectamente normales, sino que en ese momento la idea es que esos ejercicios los entreguemos y demostremos que estamos trabajando. Porque si no, venimos acá de simplemente hacer acto de presencia, los que vienen, como les digo, no es un comentario que va para cada uno de ustedes, sino un comentario muy general, ¿cierto? Sin apuntar nada. Entonces lo vamos a manejar de esa forma. Ayer me fue bastante bien, por primera vez, todos estaban ahí, mejor dicho, cada uno de los estudiantes estaba preguntando por qué estaba parado, porque tenía que entregar el trabajo del día de ayer. Y así va a ser todas las clases. Por ejemplo, la clase de hoy vamos a trabajar dos temas que decidimos consolidarlos: diagramas de líneas y diagramas de torta. Chicos, les voy a comentar algo, y eso que quede perfectamente claro, porque no hay ningún tipo de sesgo. Cuando nosotros utilizamos diagramas de barra, los diagramas de barra sirven para algo. Los diagramas de línea, a diferencia de los de barra, expresan otro tipo de información, al igual que los de torta. Si ustedes me ponen un diagrama de torta en lugar de un diagrama de líneas, está mal, porque no está expresando la información de la manera que debería expresar. ¿Listo? Entonces no hay ningún tipo de sesgo que yo estoy teniendo frente a que es que yo estoy haciendo las cosas bien y usted me está calificando mal. Por eso hoy me va a tomar el tiempo de explicarles muy bien para qué es un diagrama de líneas y para qué es un diagrama de tortas. ¿Listo? Y ya saben ustedes para qué sirve un diagrama de barras. Entonces, como nosotros ya sabemos utilizar, o sea, mejor dicho, ya ustedes saben cómo crear una tabla, cómo organizarla, cómo crear una tabla dinámica, y a partir de esa tabla dinámica, ustedes cómo pueden volcar información para construir en esas tablas cierta cantidad de información y posteriormente montar un gráfico dinámico, que fue lo que nosotros hicimos con el gráfico de barras. Ya lo que estaríamos esperando para esta clase es hacer para el diagrama de líneas y para el diagrama de torta. Chicos, el día de hoy no es un examen, ¿vale? No es un examen, es una tarea de clase. Por ende, si tienen dudas, levantan la mano: profe, no entiendo, lo estoy haciendo bien. Yo con mucho gusto me acerco y les soluciono las dudas que puedan tener. O sea, ya hoy no es que ustedes están por su cuenta, hagan lo que ustedes consideren que está bien, no. Ustedes levantan la mano, me preguntan y yo me acerco a ustedes. La idea es que hagan el ejercicio y lo suban al repositorio que ya más adelante vamos a ver. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a preguntar todo lo que quieran preguntar. Yo con mucho gusto me acerco a ustedes y les aclaro las dudas. ¿Listo?
Entonces, para esta clase, entonces vamos a trabajar eso. Para la siguiente, vamos a trabajar como era el costumbre un ejercicio, pero que vamos a consolidar las tres cosas del diagrama de barras, diagrama de líneas y diagrama de tortas. Para la próxima, vamos a manejar histogramas y diagramas de dispersión. Y el próximo ejercicio va a ser de diagramas de dispersión, de diagramas de histogramas, de diagramas de barras, de absolutamente todo. ¿Listo? O sea, de aquí en adelante todo es acumulativo. Y finalmente vamos a terminar con diagramas de superficie, que son los diagramas radiales y los diagramas tridimensionales. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos básicamente el orden de las actividades que vienen consecutivas. Ya una vez terminemos con eso, vamos a hacer una pequeña investigación que conlleva ya luego a la apertura de lo que es el Power BI. ¿Listo? Y finalizamos con el tema de check. ¿Listo, chicos? Entonces, como les digo, yo lo que quería decirles con esto en este momento no es un castigo que yo les estoy imponiendo al hacer esto, es simplemente el deber ser que ustedes debían hacer aquí en el salón de clase, de estar procurando siempre desarrollar las tareas, pero de forma uniforme. ¿Listo? Chicos, entonces vamos a comenzar. Nosotros en este momento vamos a ver lo que son los diagramas de línea, ¿vale? Los diagramas de línea es lo que nosotros vemos ahí. Y es un tipo de gráficos que representa ¿qué? Una serie de conexiones de puntos en un plano cartesiano XY, donde podemos establecer tendencias, ¿cierto? O patrones o relaciones de tiempo. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de tendencia, nosotros estamos hablando de la tendencia de una variable a comportarse en el tiempo de cierta forma. Es decir, que por ejemplo, ustedes a medida que van avanzando en su carrera, ustedes están teniendo una tendencia a tener mejores calificaciones porque tienen mejor afinidad con la carrera, por ende estudian más, ustedes suben promedio, ¿cierto? O aquella persona que va al gimnasio tiene una tendencia a ganar, no sé, o a perder peso o a ganar musculación, dependiendo de lo que está haciendo, porque está siendo recurrente. O sea, tenemos una tendencia donde vemos la representación de alguna variable que puede ser peso versus tiempo de dedicación en el gimnasio, ¿cierto? Entonces vemos que puede haber una correlación. Entonces se crea un patrón o una tendencia. Eso es lo que nosotros vamos a ver con los diagramas de línea, ¿cierto? Entonces, ojo, chicos, cuando nosotros vemos los diagramas de línea, tenemos que estar básicamente muy seguros de que vamos a correlacionar una variable en función del tiempo, ¿vale? O sea, cómo va a evolucionar eso en función del tiempo. Entonces, ¿para qué utilizamos este tipo de diagramas de línea? Específicamente para darle algunos ejemplos. Vemos que podemos hacer un análisis de series de tiempo, entonces cómo puede realizarse o pueden generarse cambios de variables sobre el tiempo. Tenemos ahí ejemplos claves como variaciones del tiempo, las variaciones que tienen, por ejemplo, la bolsa de valores, tendencias en las ventas. Si nosotros analizamos una tendencia en la venta, podemos ver que ahora, para el Día del Hombre casi no, pero para el Día de la Mujer sí vemos que hay una tendencia fuerte hacia la adquisición de bienes, que por ejemplo flores, un montón de cosas. Inclusive se hace mucha propaganda, entonces vemos ahí que hay una tendencia de incremento en las ventas de algunos artículos en particular. Entonces eso lo analizamos como una serie de tiempo. También podemos comparar múltiples series de datos, entonces mostrando relaciones que existen entre las diferentes variables, y eso también lo podemos ver en función del incremento de alguna variable frente a otra, una correlación. También podemos ver la representación científica de datos. Entonces, en eso particularmente, los que hacemos investigación, vemos que la interpretación de variables y la correlación de las mismas puede determinar fenómenos que nos van a conllevar un análisis y unos resultados que podemos llegar a concluir información. También tendencias en la predicción, entonces predicción de futuros valores, lo que se hace en la bolsa de valores, que de acuerdo al análisis de esas velas o esa variancia en la información, podemos determinar si un determinado, no sé, una acción determinada puede subir o bajar de acuerdo al análisis de esa tendencia, ¿cierto? Del pronóstico como tal, y el monitoreo del
del performance, que sería como el desempeño. Entonces, mirar cómo el desempeño de una cierta industria también se comporta en el tiempo, ¿cierto? Entonces, a nivel de finanzas, también se podría a nivel de aplicaciones de ingeniería, ¿cierto? Entonces, tenemos ya los diagramas de barras. Que los diagramas de barras los utilizamos para comparar dos variables en función de una cierta variable categórica. Por ejemplo, si estamos hablando de una calificación, por ejemplo, excelente, buena, regular, entonces miramos a ver cómo podemos calificar eso y verlo a un nivel de comparación entre esas variables. Luego tenemos los diagramas de línea, que lo que nos permite hacer es un cambio en el tiempo y poder hacer correlaciones, particularmente lo que hace referencia a los análisis de series de tiempo. Y luego tenemos los diagramas de torta, chicos. Aquí, por favor, présteme mucha atención porque el día de ayer vi mucha confusión con ese tipo de diagramas. Cuando nosotros utilizamos un diagrama de torta es porque estamos representando una proporción, ¿vale? Si nosotros en ese momento contáramos el número total de estudiantes que hay en ese salón, podríamos decir que tenemos un 100% de estudiantes, ¿cierto? Esa es la proporción de estudiantes que hay acá. Ahora, si a esa proporción le decimos cuántos hombres y cuántas mujeres hay, estamos sacando un porcentaje de hombres y un porcentaje de mujeres. Ahora, si nosotros queremos agregar a eso una clasificación adicional, tenemos que considerar variables a clasificar. Entonces, por ejemplo, podríamos decir de esos hombres cuántos usan gorra y cuántos no usan gorra. Entonces, fíjense que le estoy agregando una variable, hombres que usan gorras. Entonces ya no va a ser el 100%, sino va a ser el 100% de hombres que usan gorras. Entonces, para que tengan mucho cuidado, estamos hablando de una proporción de un total, estamos sacando una proporción para interpretar esa información. Por favor, no me vayan a colocar variables como año, porque eso no es un diagrama de línea. O sea, yo no estoy mirando en un diagrama de torta una proporción como a nivel del tiempo se me está generando variaciones. Eso no quiere decir absolutamente nada. ¿Listo? Pero lo que queremos ver ahí es, en ese diagrama, qué proporción se le atribuye a cierta variable y cómo esa variable puede ser importante en la interpretación de la información. Para eso, entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Chicos, ¿para qué nos sirve entonces ese tipo de diagramas? Como les decía, nos permite representar una proporción, entonces mirar los tamaños, los diferentes tamaños que existen para las diferentes categorías, nos permite hacer un análisis, por ejemplo, del mercado de valores, entonces es usado para visualizar cómo las compañías se están manejando en el tiempo, no en el tiempo, sino por ejemplo, qué tipo de acciones se están colocando en la bolsa, qué valor tiene esa acción, etc. También, por ejemplo, para estimar presupuestos, es decir, la universidad estima un presupuesto para mantenimiento de jardines de tanto por ciento que equivale a, no sé, 550 millones de pesos mensuales. Y el agua y servicios públicos paga tanto, que significa esta proporción de un presupuesto mensual total de tanto. Entonces, eso también nos permite tener este tema presupuestal. Tenemos también la forma de representar resultados de encuestas. Entonces, en esas encuestas podemos también generar diagramas de torta visualizando esa distribución de la información. Y otro elemento que se utiliza de forma común es la representación de la información demográfica. Entonces, cuando nosotros vemos en estas encuestas que hace el INVAMER y todo lo que ahorita va a pasar con la consulta popular, les va a decir tantas encuestas se realizaron, entonces, ¿cuántos departamentos respondieron? Entonces van a colocar los departamentos y van a colocar el número de encuestados de una muestra total, ¿cierto? Entonces, eso también nos permite este tipo de diagramas. Entonces, chicos, la idea es que, o sea, no le inviertan tiempo a esto para entregarlo después, inviertan el tiempo a la clase para hacerlo. Se puede hacer perfectamente en la clase. Si simplemente llegan y se dedican, si tienen dudas, me preguntan, yo con mucho gusto les puedo solucionar las dudas. Pero en la clase perfectamente pueden terminar ese ejercicio. ¿Listo?
Hacen clic sobre el folder. A más tardar se puede entregar el día de hoy a las 11:59 p.m. ¿Listo? El ejercicio es bastante simple. Ustedes descargan ahí un archivo que tiene que ver con vehículos eléctricos en Estados Unidos, vehículos eléctricos e híbridos en Estados Unidos. Y lo que deben hacer en un archivo Excel es generar al menos 2 diagramas de línea y al menos 2 diagramas de torta con su respectivo análisis, que no espero yo que le hagan un análisis extremadamente profundo, simplemente que me digan, de acuerdo a la tendencia de, no sé, de vehículos eléctricos, esto pasa en Estados Unidos. O sea, que hagan una pequeña interpretación de la información debajo de cada gráfico que tienen que hacer. Entonces, recuerden muy bien, 2 diagramas de línea y 2 diagramas de torta. Eso es lo que ustedes me tendrían que entregar hoy en un archivo XLS, porque es que la plataforma acepta ese tipo de archivos. O sea, me pide que especifique el tipo de archivo que se va a subir. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Bajar el archivo, convertirlo a tabla, generar una tabla dinámica y empezar a procesar la información. Chicos, si tienen dudas me avisan. A partir de ese momento comenzamos el trabajo. Profe, qué pena, si yo soy virtual le puedo mandar mis dudas por WhatsApp. Sí, claro. Listo, profe, gracias. No me parecía la lista, ¿verdad? Creo que ya la que... Pero tampoco me sale trabajo. Viejo, si quieres, puedes hacerlo aquí con Mariana. Creo que la voy a perder. Y luego cuando estemos presentes, me dice, pero bueno, yo había hecho el trabajo. Es pequeñito el archivo, son 154.000 filas de información. Recomendación: por favor, graben. O sea, no esperen a que el sistema les falle. Es una base de datos enorme. No es la más grande que he manejado, pero es una base de datos enorme. Y a veces Excel falla. Ustedes están grabando. Y estos computadores no tienen mucha memoria, entonces a veces se bloquean. Bien, esa está la moda. Complicado. ¿Cómo? Trato de no complicarle, agregarle un nivel de complicación más. Chicos, ¿se acuerdan cómo crear la tabla, sí o qué? Recuerden levantar la mano si tienen dudas. ¿Ya os digo? Yo no lo voy a decir. Entonces, lo primero que tienes que hacer es crear la tabla. Te bajas sobre cualquier celda de la base de datos. Y le das control C. Y le das crear tabla. Él ya te seleccionó toda la información y dices, crea la información. Después de ahí, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar a organizar la información para poder procesar las tablas. Para eso tienes que crear una tabla de para sobre el contexto de la información y le anexo la tabla y tabla de esa es la primera. Ay, perdón, mañana. Dale arriba. Ella no les quiere ayudar. Mariana, sí. Ella te direccionó que hay una tabla de ya tienes una tabla de graba los cuadros. De graba el archivo.
porque ahí es donde se da la forma. Un archivo guardado. Graba el archivo. Archivo. Guardarlo. Es que yo no simplifiqué y grababa lo. Es que cuando y yo fui y le pregunté a esta me dijo, no, si ya no se quiere nada más ir a Entonces ahí lo que tienes que hacer es mirar qué tipo de información te tienes en la base de datos podrías utilizar para analizar esa variabilidad. Ya crece es que puedes entonces analiza, porque se siempre tienes que analizar. Entonces tienes que analizar. Eso no llega a por capa de los dos. Es tomar el tiempo para hablar de lo que tú tienes ahí, para saber qué es para poder conseguir decir poner en ese. Eso más tiempo para que me queda cargando. Yes, ma'am. Sí. Uy, sagrables. Justamente para el día. Pero no me hicieron el trabajo. Pero ¿qué van a hacer entonces? Saber cómo va. ¿Cómo comenzarías? ¿Cómo comenzaría? ¿Cómo comenzaría? Por ejemplo, si no crean la tabla, se vuelven muy chiquitos. ¿Cómo crean la tabla? Control bien. Seleccionar. No hacerla cualquiera dentro de eso. Mira, esa es una tabla. Y ahora que tienes esto. Lo que tienes que hacer es una tabla dinámica para poder empezar a organizar la información que necesitas para poder crear el gráfico. Probablemente cualquier celda de la tabla dinámica que creas, le dices insertar. No, tabla dinámica en el tal médico. Vamos a crear una tabla dinámica. Y ahí es donde tienes que empezar a guardar. Porque ya te puede costar. Entonces ahí es donde tú tienes que revisar específicamente de acuerdo a la información que tú tienes. ¿Qué puede ser constituyente de un gráfico que tienes? Nosotros hablamos de gráfico de torta, la distribución de la información, cómo está distribuida. Y cuando nosotros hablamos de gráfico de líneas, la correlación de dos variables. Particularmente pero si tú haces de la misma los dos gráficos, no, voy a de la misma, de la la idea es que no, la idea es que la idea es que hagan dos diferentes, no es que por ejemplo me digan cuál ha sido el crecimiento de los vehículos Nissan eléctricos en el tiempo. O sea, no, y ahora lo va a hacer con Toyota. O sea, es demasiado evidente. Entonces, ahí hay mucha información donde tú puedes llegar y decir, ¿cómo lo va a hacer? Ustedes saben utilizar eso de ahí. Saben utilizar la tabla. Sí. Tenemos filtros, columnas, filas y columnas. Y que ojo con los valores que no vayan a colocar suma ni promedio. Colocar, si quieren la información, probablemente sea cuenta. Pero por eso es que es un momento de ejercicio. Porque es que al ser mucha información tienen de dónde escoger. Imagínense donde yo nada más le hubiera puesto 3 variables. Y yo como me invento gráficos de 3 variables. Pero o sea, pues no, que digo, lo que queramos de Tiene que ser bien. ponlo en el modelo. Muchas gracias, Maris.
Devuélvete a la base de datos. Lo primero que tienes que hacer es saber cómo interpretas la información de acuerdo a si es un diagrama de líneas o si es un diagrama de distribución de tortas. Pero sí, yo puedo ir. Pero me preguntas. Pero es igual. Chicos, voy a empezar a aclarar un poquito las cosas para facilitarles un poquito la vida, ¿cierto? Ustedes acostúmbrense de que mucha información no significa un problema. Mucha información significa muchas oportunidades. Significa que no la van a tener difícil, que por el contrario la van a tener extremadamente fácil. Ahora, esa facilidad se ve asociada al conocimiento específico de qué hago yo con la información. Yo les estoy pidiendo a ustedes que me hagan un análisis de unos gráficos de línea y unos gráficos de torta, ¿cierto? Un gráfico de línea, ¿qué puede ser? A nivel del tiempo, es decir, model year, ¿cierto? ¿Cómo han evolucionado alguna marca en particular de vehículos? ¿Cierto? Entonces, cuando creen su tabla dinámica, puede colocar esa información y la puede representar en función del tiempo para Estados Unidos, o para un estado, o para una ciudad, o para un condado. ¿Sí o qué? Y me pueden representar esa información. Inclusive lo podrían hacer por marcas específicas de vehículos. ¿Ok? Cuando lo vemos a nivel de diagrama de torta, ¿qué podrían hacer ustedes? Una distribución de las marcas, es decir, make, porque make es Hyundai, model es Kona, o Accent, o i35, ¿sí me van a entender? O sea, make es la marca, model es el modelo de la marca. Y lo que aparece ahí a nivel del model year son los años en donde están esos vehículos ahí establecidos. Entonces, modelo 1997 o modelo 2011. Entonces, ustedes podrían hacer una distribución, no del model year, a nivel de tener ese diagrama de torta, sino mirar que todas las marcas, es decir, el universo de carros que tenemos ahí, las marcas qué cantidad representan. O sea, Hyundai, Ford, Kia, qué proporción del mercado representan los Estados Unidos. Eso podría ser un diagrama de torta. Chicos, en la parte de abajo del Excel, por favor, colóquenme esas tablas dinámicas separadas y bautizadas. Y ese es el archivito que me van a compartir ustedes al final de la clase. ¿Qué pasa? Como el archivo es extremadamente grande, el día de ayer me demostraron que tuvieron problemas para subir el archivo como tarea. Entonces, ¿qué les recomendaría yo? Que tengan un archivo Excel aparte donde estén volcando los gráficos, los comentarios y ese archivo liviano el que me van a subir. ¿Listo? Por eso no van a tener inconvenientes. ¿Alguna pregunta, chicos? Les recomiendo que lean la tabla para que sepan cómo la van a interpretar. Y no se desmonte por el tiempo. Eso lo tienen que entregar hoy. Gran precio. Creo que se hace especialista. Cantidad de modelos por año. Bueno, y al 29 no hay comportamiento excelente, cuenta, muy bien. Como te hace muy bien. Excelente. Y fíjate que, miren aquí estos tarjetas,
y mira que el total general te va a dar con el total de acá. Entonces, cuando utilizas la función de los valores, que es cuenta, lo que estás contando es el número de dígitos que hay. Entonces, está muy bien. Chicos, como ustedes ya saben, parametrizar un gráfico, cuando me refiero a parametrizar es que saben colocarle un título, un subtítulo, una leyenda. Por favor, háganlo, ¿vale? Que también nos vamos a entrenar en la forma de cómo presentamos gráficos, ¿vale? Pero la idea no es que hagan todos de lo mismo, ¿no? Sino que aprovechen la información. Dos de líneas y dos de... Ah, bueno, muy bien que lo bautizaste. Excelente. Ánimo, Mariana. La pasmada. Mira, ahí, porfa, está muy bien que lo haya filtrado, pero yo no atrevería a filtrarlo por cámara, aunque me digas que está bueno. Vuélvete, porfa, a la tabla, a esa. Mueve el día, pásamelo a la fila, porfa. Ahí ya lo vas a ver, por ¿Qué está haciendo? ¿Oye? Ahora interprétalo, de lo que puede estar pasando con eso. ¿Qué? El 2024, omítelo, porque es información que todavía es incompleta, ¿sí o qué? Se ve que aquí no está bien censada. Pero no, simplemente déjalo. Simplemente lo interpreta. Pero fíjate que de todas maneras hay un alza, pero hay una breve decaída. Entonces, ¿qué puedes sacar tú de conclusión para ese condado de venta de vehículos? Entonces, está muy bien del tiempo. ¿Sabes qué me falta ahí? En total, ese no es el título. Y hazme clic, porfa, en el gráfico. Y te vas allá más. Le pones ese título de acción. Y me parametrizas el gráfico. Entonces, ahí. Y abajo, en el tab, por favor, bautice. En el tab, lo dice abajo. Y llega en el otro. Como lo quieras bautizar, que se sepa qué es lo que es. ¿Qué dice ahí? Base ese, cuenta de base SMR, que es eso SMR. Salimos de No, pero estaba mirando que déjame mirar esta información. Ahí donde está la base de datos normal. Pero mira que aparece 0, 0, 0, 0, 0. Pero porque el 0, ¿sabes? Carro rápido. No sé si de pronto es alguna, no sé si de pronto puede ser un tipo de financiación de ese tipo de carros. Déjame mirar otra vez lo que la base es. eso lo hace. Pero coloca por Google. Chiqui. De información incompleta. Tú puedes quedarte ahí porque vas a tener problemas. Pero mira que no se le va la tabla. Te
vienes allá, nuevamente el archivo y le das control. Ya está. Por ejemplo, ¿qué podrían hacer para un diagrama de línea? Vamos a trabajar en columnas pues es que vamos a tirar maker también. Vamos a tirar como el líder, vamos a tirar los chiles. ¿Cuántos y vamos a colocar modelos de también valores? Y le vamos a cambiar eso de lo vamos a colocar como bueno. Que algunos sale puente y no sale puente. Entonces allá que hay tú le puedes hacer la variable y le colocas una pero por ejemplo, ahorita por ejemplo, ahí te sale los de líneas. Pero entonces, el próximo diagrama no me lo haga de mismo. O sea, no es que sea uno de donde pasa. O sea, mira qué otro error puede sacar de ahí. Eso, por ejemplo, puede mirar el jueves. Cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la educación de comunicación. Pero tenemos filtrar pues también colocar excelente, o sea, tú estás ahí generando la distribución de esas dos variables, ¿ya? Lo colocas en cuenta, excelente, porque entonces queda acá y te vas donde dice circular, le das a aceptar y la tienes. Entonces, si quieres saber cuáles son los valores de los ejes, trabajan más, los de los ejes no, y etiquetas de datos. Y si lo seleccionas, le puedes cambiar, por ejemplo, selecciona ese valor más grande, el valor chino. Otra vez, y te vas acá, allá a inicio, le cambias el color de la letra a blanco. Y ya, no sé, ahí tienen valores, ¿cierto? Pero entonces tú le puedes cambiar el formato a que te diga porcentaje. Entonces selecciona los valores y te vienes aquí. Y quítale valor. Y te vas y lo pones. Entonces ahí haces en la parte de abajo un breve comentario. ¿Cuál es la mayor distribución de vehículos que hay? Estamos hablando que la mayor distribución de vehículos son los vehículos eléctricos, con una proporción que inclusive es 3 veces mayor que. ¿Y el título cuál sería? Distribución de vehículos híbridos eléctricos. Distribución del tipo de vehículos híbridos eléctricos. Pero entonces estás colocando muchas variables. Si te das cuenta que estás debajo de debajo. Entonces empieza como a recibir un poquito más. Por ejemplo, en la fila no les pongas tanta información. Y en los valores tampoco le coloques tanta información. Sí. Ya es un comentario.
Pero la valoración no tiene. Pero entonces, por ejemplo, ese diagrama te quedó bien montado, porque estás colocando una distribución de una variable que tiene dos variables, que es un universo de valores que te da un 100%, que son 250. Entonces está bien montado y representa una proporción de ese tipo de vehículos, independientemente de la marca. Del universo de carros que hay, tú estás diciendo que ese es el 8% de los eléctricos y el 22%, pero ¿qué puedes sacar de un universo? Entonces, no sé qué es. La idea es que yo voy a hice un trabajo de análisis. Porque recuerden que para mí los datos en un análisis es simplemente un gráfico que hay ese Excel. Lo que te decía, vas a hacer un archivo Excel aparte y vas a volcarte la información de esas tablas dinámicas en ese archivo. Pero entonces cámbiame el tiempo y colócamelo en la fila ya. Las columnas cambian para otro lado. Pues de pronto, Y mira que. de pronto un poquito. Bueno, entonces tú lo que estás haciendo es. Es que mira que colocaste. Bueno, no, quieres que también sea más. Pero fíjate que ahora coloca los valores. No, el model gear ya me lo va a ¿cierto? Pero entonces aquí puedes colocar otra vez un model gear en valores. Pero, o sea, bájame un model gear y lo pones allá y le vas a colocar cuenta. Lo sumas y lo cuenta. Así es. Ahí en la flechita hacia abajo, configuración de cambio y le colocas recuento. Entonces ya él te está contando cuál es esa distribución de los vehículos. Así es. Entonces ahí ese diagrama de Lilith sería dos diagramas y tú puedes estar viendo cómo ha sido la distribución de los vehículos a batería y cómo ¿Cuál va a es la línea de los vehículos? Sí. ¿Cómo? No, ese es porque mira que en función del tiempo es un diagrama de líneas. Que para aquí en realizar datos es una escala dinámica, dinámico y le dices líneas. ¿Sí es? Desde acá. Ahí lo único que nacional. ¿Cómo? La función del tiempo siempre está. Lo único que me raya es la cantidad de información que tienes. O sea, todos son. Nada más hay dos categorías, pero mira que entre las dos categorías no suman el total de información que tenemos. Cámbiale, quítale ahí la clasificación por count. Sácalo, la borro. Pero ¿dónde está la tabla original? Y vamos a filtrar la información aquí en Electric Vehicle Type. Y vamos a colocarle de A a la Z hacia abajo. ¿Lista? ¿Cuánta información tienes tú ahí? No, pero mira. Sí, eso fue lo que decía. No, porque es que mira que es 154.000 kilos de información. Pero fíjate en la tabla que tienes. Si quieres ver la hoja 1, mira que aparece 1000. No aparece toda la información, ¿sí? Mira, 3.396, es donde quedó la demás información, es que la tabla de él está más limitada.
muy raro. Pero por ejemplo, ya que usted toda esta entidad de la persona te puede extrapolar eso. Ah, si te puede decir, a ver, montémoslo de esta forma que es interesante. Por el caso particular de que ya estás en la lista, pero no has sido autorizado, entonces por el permiso de algunos. Hey, bien. ¿Pero qué quiere decir eso? Por medio de El rango de autonomía. ¿Pero qué te quiere decir eso? año. No la cagó. Pero ya sabe que es el nivel de autonomía que me llama entonces, ¿cómo vas a comparar autonomía? ¿Cómo vas a generar un diagrama de la autonomía? Y me lo estás generando a partir de qué tipo de promedio. O sea, me estás promediando el Tesla con más autonomía con la pecueca de Fiat 500 de menos autonomía. No, ese no, pero es que, bueno, eso también quiero ir yo, ¿cierto? Que ustedes analicen la información y que me digan el por qué ustedes me están analizando mi información. Muy bien, eso está muy bien. Está muy bien. Lo único de eso es que quítale tanta etiqueta y nada más seleccioname la etiqueta de los principales. Los chiquitos no. Es quitarle todas las etiquetas, se van más. Quitarle las etiquetas. Y ahora ve a los que quieres tú, ve primero, otro clic. ¿Sí? Con otro clic. Y hace ahí etiquetas ya. Ya. ¿Listo? Pero eso se vería espectacular, como un diagrama de barras. Pero como no tienes que pensar diagrama de barras, ¿cómo? PHEU. PHEV es PH, Plugin Hybrid. Es que si tú quieres hacer eso, tienes que poner todas las marcas, o sea, poner todas las marcas y el contexto de la pieza gráfica la puedes hacer importante. Y cuando nosotros tenemos mucha información, o sea, sería mucho mejor colocarla. Entonces, ¿qué hagamos? Entonces, aquí, en valores bajos, y voy a colocar su. Ese es de. Dice Morrison. Sí. ¿Qué acá? Sí, se puede. Sí, eso es de ahorita. Las palabras. Aquí ya tienes el progreso. Entonces, acá, lo que podría hacer. Aquí la vuelta es que las podemos colocar en dos muestras en gráficas. Realizar. De esto mismo. Colocamos en líneas. Pero la inversión de la línea estaría la columna. ¿Cuánto?
Así es que como son tantas marcas, debemos hablar. Y donde vemos aquí que la que y la cuestión podemos ver que hay un universo de marcas y todo eso como muy alineado. No, que hay una marca bien pero al tener tantas marcas, la cantidad de vehículos eléctricos, lo que podríamos nosotros hacer es aquí, también, y y el filtro, pero se puede apreciar como de año hubo unos modelos de entonces, ¿qué cosa es make? Pues, sacamos por ejemplo, lo colocó para todas las marcas denominadas. No, es que todos son eléctricos. Desde el momento por ahí, se más. Pues, y ya le digo, pero para eso, por ejemplo, tú puedes colocar la isla en la tabla, organizarlo y seleccionar, por ejemplo, cuáles son las top 5 de las marcas. Y ya ahí lo pides. Pero ese es porcentaje de marcas de qué? De los modelos. Ok, en Seattle. Y eso que colocaste allá, o sea, tú no hiciste tabla dinámica, sino que lo calculaste por aparte y lo volcaste allá. Por eso lo calculaste por aparte y lo estás volcando allá. Entonces estás colocando ahí las diferentes marcas en Seattle y el porcentaje. Sí, está bien. Pero todos los datos, como dices, como 5 marcas y ya, es que pues ahí. No, la idea es que, o sea, tú puedes colocar eso en contexto general, que de todo el universo de marcas tenemos esta marca que es la predominante. Inclusive le pueden simplemente colocar aquí la información que atribuye también a la marca en particular para ver la se ve muy sí, se ve muy apretujado. Y puedes hacer otro gráfico complementario con el top de las 5 marcas que complemente ese gráfico. Valores comparado con el número de información. El mejor es no, porque es no solo ciudad. Sí. No, el de las ciudades y. Perdón, el de todas las marcas. O sea, tú lo puedes dejar de todas las marcas, pero simplemente elimina la leyenda porque eso va a quedar demasiado ocupado. O sea, elimina la leyenda, se elimina y colocamos bien una etiqueta acá de cuál es esa marca en particular para resaltar cuál es solamente la más grande. De todas las marcas que incluyen en el análisis, ahí te aparece. Entonces, Tesla es la que predomina. Selecciona el gráfico. No te aparece un más. Así es. Y en la etiqueta, van a seleccionar la etiqueta. Van a darle botón derecho. Van a darle formato de etiquetas de tablas. Aquí le van a poner porcentaje. Y le van a poner, bueno, pero nada más tienes que seleccionar esto. Selecciona únicamente eso. Le das porcentaje. Y dale, quítale valor. Y dale nombre de la acción. Ahora ya. Y entonces lo que puedes hacer ahora en ese momento es que vienes para el inicio, aumenta el tamaño y le cambias el color. Le colocas color blanco, puede ser un color así. No, es el de fondo. ¿Sí entiendes? Entonces ya hay una serie de atribuciones específicamente esa variable. Ahora, puedes cambiar el título. Sí. Entonces ahí suficiente. En este mismo gráfico, no quiere decir que sea el segundo gráfico, puedes ya hacer un filtro de las 5 principales. No, ese lo ponen acá, ¿cierto? Y tiene un gráfico al lado, haces otro. Que complemente, como para que haya un mayor entendimiento. O sea, ese sería como el deber ser para que se pueda representar. O sea, de esa generaliza. Es como si fuese un zoom. Ok, sí. Como pero ya tienes más las 5. Esas. Y ahí está fácil porque si tú llegas y coges eso, te van a quemar.
que vas a datos y le das filtro, tú puedes llegar y decir aquí un porcentaje que te lo organice de mayor a menor. Y selecciona entonces los primeros. Es de aquí arrastra los 5 primeros. Pero el día de la misma, sabemos a muy cortito. No está perfecto. Muy bien. Y ahí la interpretación está chévere porque realmente 24 veces. Por la tabla, sobre los datos que usted nos pasó. Luego te cayó un penny y eso es colombiano. Sí. Se veía como toda el pronto. Yo, porque el 2024 muy probablemente la información es incompleta. Sí, porque no tiene sentido. Excelente. Entonces, esa puede ser una de las conclusiones que pueden sacar. Lo otro es que hay un alza constante en la adopción de este tipo de vehículos a nivel del tiempo, lo que quiere decir que ya no son tan conservadores. Entonces, ¿está bien la gráfica? Porque el gobierno de Estados Unidos Está bien, mucha financiación y servicios. ¿Qué dice ahí? A ver, tuviste ciudad, básicamente tuviste quizás el soldador con esta hora y únicamente utilizaste un cierto número de marcas. Sí, está bien. ¿Sabes? Ya lo conoces. Nuevamente por ciudad. Ya se colocas todas. Para que dices que por ciudad. Todo el universo. Pero también puedes citar el film. Porque es que, mira, o sea, si tú dices que vas a clasificar por ciudad y colocas todas las ciudades. Pero si conoces todas, puedes llegar y decir que voy a hacer un análisis del número de personas que tienen perro en el bro. No. Condado. Porque es que el condado, recuerda que es F1. Sí, es y lo que tú estás haciendo, estás poniendo todo o quieres filtrarlo. Te voy a colocar un ejemplo diferente, ¿vale? No, es como de y ¿cuántas personas que sean hombres? Pero entonces voy a colocar en género todos. Entonces realmente si tú llegas y dices, voy a filtrar por ciudad, pero no filtras, porque mira que colocaste ya arriba todo. O sea, tú dices toda la información. Ahora, muy diferente sería que en ciudad colocando algo. O sea, ya sí estás filtrando. O sea, California es un buen lugar. Pues son las oficinas y vehículos. Es California, el estado también. Austin sí es una ciudad, eso no se ¿Cuál es? No, Austin. Yo le coloqué eso quiere decir Austin, que es AU. Pero mira que
que hay muchas ideas pero está bien. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Adaptación o adopción. No. Y únicamente seleccionaste parte de lo que transformas. Pero yo diría que evolución en la adopción de vehículos en esa manera, porque otra vez volviste a colocar espacio. Pero también sale. Porque se puede hacer por la mano. Ya, sí. Lo colocaste ya, lo colocaste diferente. Cuenta de mail, sí, porque está bueno. Y lo pintaste por el lado de quizás. Y luego, por favor, si lo voy a hacer la parte, me vuelve a hacer para que tenga más identidad. Entonces, ¿qué hiciste? Te falta comentar. Bueno, pero ¿qué te dice a ti el rango de quieres? El rango de es para la autonomía. Pero entonces, a nivel de autonomía, no hay forma de que esta variable te represente. O sea, tú podrías hacer correlación de variables, pero eso no lo estamos haciendo todavía. Por ejemplo, autonomía versus capacidad de medida. Pero ese gráfico, ¿y qué otro para revisar? Ese está bien. Y eso, fíjate que me lo estás colocando en una serie de tiempo. Porque me estás diciendo 2019, Pero la continuidad por eso, pero eso lo podría hacer aquí. Realmente podría ser no, porque es que el rango eléctrico no da para que construya información tampoco. Eso sí lo podría sacar por el es que mira que déjame ver que tiene su estado o el yo quiero me está sirviendo para ese estado en particular que lo filtras, coloca el estado de o sea, si eso es ahora se lo sí, por ejemplo, aquí hay dos variables que serían distintas. Estas dos de acá. Tú le puedes colocar filtros también. O sea, por ejemplo, tú podrías llegar y ahora filtrar por el filtro. O por ejemplo, de existir entonces tenemos el filtro, por eso vamos a filtrar. Y voy a decir que
y vamos a colocar aquí, vamos a colocar por este, y vamos a quitar este, y vamos a colocar este acá, vamos a colocar este acá, como varias cosas, y vamos a colocar este acá. ¿Es lo que tenías que hacer aquí? ¿Pegamos aquí o el que toca? Pues mira, aquí tenemos todas las marcaciones, pero de acuerdo al dificultario. Entonces puede llegar y decir que no quiero usar batería eléctrica. Para que sean no plug-in hybrid, sino solamente los iones eléctricos puros, los híbridos pasos. Puedo saber que este de acá, tenemos acá, ¿es cuál? Es aquí y puedes colocar aquí. Entonces aparece valor sobre la botón derecho, formando esa de datos, le quita el valor y le pones porcentaje. Si quieres, puedes colocar aquí, nombre de la categoría, y aquí le pones debe ser que es por aquí, hay varios modelos, pero fíjate que aquí, de acuerdo, si es un vehículo eléctrico 100%, usted puede llegar y decir, no, es una variable por plug-in hybrid. Desde aquí ya cambia el asunto, ¿entiendes? O sea, ya aquí en esta tesis, el de mayor porcentaje sería ese, el mayor porcentaje de pero si ves, o sea, si tienes que reconocer es qué variables tienes para actuar. Y ya va avanzando con eso, entonces ya tú sabes ¿ya? Ah, bueno. Pero te voy a entender todo eso. Yo te necesito la oficina para que es más. Hoy pueden tratar. Mañana el viernes a las 10. Entonces, pero no me dices que tienes en la tarde, serían las 2:30. Pues, ¿sabes dónde está la tarde? Lo que 408. Que queda al lado de la de Natura. Ahí donde están los profes de historia financiera, ¿sí? Ahí es donde están los profes. En la sala restaurante. Pero yo voy a estar ahí 2:30. Yo lo único es que tengo una conferencia a las 3. Entonces, simplemente lo tengo. Ah, no, si ya terminaste, sí, de uno, claro. Sí, como van terminando, pueden ir saliendo. No sé. Otra vez, Mari, ¿qué me dices? No. ¿Ya pudiste? Ah, bueno, listo. Yo me acuerdo, ¿vale? Sí. Ya le puse ahí para el botón. Yo me acuerdo. ¿Por qué puedes reconocer? Entonces, tomando vuela. O puedes colocar como función histórica de la cantidad de vehículos en Estados Unidos. No, porque es que eso está como, cuando nosotros hablamos de evolución, estamos hablando del tiempo.
mapas. Tiene tantos mapas. Entonces selecciona uno y alguien allá. ¿Cuándo tienen capacidad de le dices que me contacte con el centro? Eso. Y bueno, muchas gracias. Está minúsculo, pero nosotros hacemos la calle subir el tamaño, ponerlo en blanco, le damos al botón derecho, formato de etiquetas de datos, le quitamos el valor, quedó suelto. Y le colocamos un numeral de cubrir. No, es que ahí lo que está resaltando es quién es el que tiene mayor distribución. Es que, ¿te acuerdas cuando yo te estoy preguntando los diagramas de barras? Que uno podía seleccionar algunas barras en particular para hacer especial énfasis en lo que estamos haciendo ahí. O sea, si bien nosotros tenemos el 61% para Tesla, tú puedes llegar y decir que hay esos dos otros que puedes colocar, que son también competidores, pero es que la mayor proporción de mercado necesita otros. ¿Listo? Pero ahí me preocupa algo de volumen. Fíjate que los valores no me coinciden. Apreciarlo hágase por cantidad de vehículos autónomos por marca, pero ¿por qué me lo colocaste por suma de electric range? Ahí lo que tenías que colocar es make cuenta. Ese make, tíramelo también allá. Y ese es un poquito mejor. Así. Y ya. Porque cuando tú colocas el está hablando de autonomía. No te dejo así, porque tienes que hacer un archivo paralelo en Excel. Y copias y pegas lo de uno, lo pones en el otro. Solo los gráficos y la tablita que está. Esa tablita de gráfico y el comentario, obviamente. Entonces lo que quieres filtrar es aquí pero que cuando esto está en tabla dinámica no te deja copiar roles, no te deja por ahí filtrado. Entonces, ¿qué? O sea, hay diferentes formas de llegar a la información. Creo que hay. ¿Estás mirando? No estamos viendo. Lo que yo aprendo que colocarme ahí, marca foto. Y ahí voy a ver. Años 2020. Yo sí que está esa información es la misma que le han dado aquí, porque te la podemos guardar. Y antes eso es pura foto. Trabajamos acá.
sea, no va a dinámica, Entonces puedo hacer eso. igual son datos de los presentes, ¿verdad? Cuando nosotros decimos en Power BI, ya se cuenta que esas cosas más. ¿De acuerdo? Sí. Bueno chicos, vamos concluyendo. Desafortunadamente el día de hoy tengo clases después de, es decir, a las 10 tengo que estar en otro espacio. Entonces, no me puedo quedar hasta las 10 acá. Unfortunately. Pero hasta las 9 por la El plazo hasta las 11:59. de la noche. En otras palabras, el día de hoy. Viejo, antes de que te vayas, ¿tú cuando llegaste yo había pasado lista o no? Sí. Yo, de ahora no te voy a parar para listas. Si paso lista y ustedes no han llegado, se fueron con la falta, ¿no? ¿Qué llaman ustedes? Cuídate. Igual que a las 10 Sepúlveda y García. García Villanueva. Y García. Ni que lo voy a por si falta, porque creo que alguien lo voy a publicar. García Villanueva. No.